Bueno, buenas tardes, compañeros. Hoy especialmente, además del saludo de bienvenida que nos damos en todas reuniones, un saludo especial. Todos tenemos nuestro corazoncito, a pesar de que tratamos de militar con la mayor objetividad, y en el mío este día es un día muy especial. No es que tenga que ser así, pero para mí el 1 de mayo es el día más significativo del año. Es el que me une con los compañeros con los que construyo o trato de construir una alternativa socialista, es el que me une con la clase a la que pertenezco, es el que me separa de nuestros enemigos de clase, es el que me une con personas de todo el mundo que se encuentran en la misma situación de explotación que yo, y me separa de explotadores de todo color, religión, de toda clase, que están en cualquier latitud. Y también es muy especial el agradecimiento de poder hacer esta reunión, porque trataré brevemente de implicar rápidamente por qué, pero todos sabemos, este día se debería conmemorar en la calle. Y no lo estamos haciendo, y no hemos logrado las condiciones para hacerlo, y dentro de esta imposibilidad, este encuentro, aunque sea virtual, compensa y alegra un poco. El día de hoy publicamos una nota al respecto que tiene un nombre extravagante. Generalmente suele pasarnos que no le acertamos mucho con los nombres. El de hoy era fácil y difícil, así que trataré de explicar qué quiere decir lo fácil y lo difícil. Lo fácil, como lo fácil, es fácil. Nuestras tareas hoy serían fáciles, en dos sentidos. Primero, porque son las mismas. En la nota pusimos la nota que publicamos hoy tiene dos partes. Se puede leer la primera y entender perfectamente, y la segunda es un pequeño recorrido histórico por un libro de un francés que se llama Domagget, que escribió una biografía del 1 de mayo. Y lo pusimos, este recorrido histórico, porque ya que es una efeméride, que ya que recurrimos a este día para celebrarlo, para recordar que este día tiene un significado fácil. Es el día de una clase, la clase trabajadora, que lucha contra sus explotadores, y que esta clase y sus explotadores no tienen fronteras. O sea, es el Día Internacional de Lucha de la clase trabajadora, de la clase obrera. Y esto es cortito y es inmenso. Y que comienza con las 8 horas, porque esto es cortito y es inmenso. Con las 8 horas, los obreros que tenían derechos políticos, los que no tenían derechos políticos, los que eran explotados de una manera o de otra, los que inclusive habían obtenido en algunos lugares en Estados Unidos las 8 horas, o en Australia, todos estaban unidos por conseguirlas o mantenerlas. Y en esa consigna no hay lugar para patrones. Y esto es el gran mensaje del 1 de mayo. Fácil, cortita la bocha. Es un día para nosotros, no es un día para patrones, es un día para nosotros en todo el mundo. Tienen que estar afuera los patrones de todo el mundo, no solamente los yanquis, de todo el mundo. Así que, en ese sentido, poder hacer este acto de obreros socialistas, pequeño encuentro por un medio tan distante de la calle, de todas formas es aceptar las reglas de juego, y esa frase de Marx, ¿no? Los seres humanos hacemos la historia, pero no elegimos las condiciones. Bueno, estas son las condiciones. Y acá viene la segunda parte fácil. También hay que reconocer que hay algo de fácil, por decirlo así, en nuestras condiciones, ya que no hay nada heroico por hacer en lo inmediato. No es por una cuestión de coraje o cobardía, no es una cuestión de esfuerzo militante o falta de esfuerzo militante. Las tareas que tenemos planteadas inmediatamente, los que queremos militar, son grises, cotidianas, laboriosas, de hormiga. En algún momento, esto lo hemos dicho en muchos encuentros,
Hay una pasión literaria en la lectura de la historia del socialista, una pasión dramática, shakespeariana, por darle demasiada importancia a los momentos cumbres, pero como si el resto de los días, el resto de los años, el resto de las décadas de construcción socialista hubieran sido inexistentes. La historia que está en el link al libro muestra que el 1 de mayo, este día tan fulgurante y tremebundo para la burguesía en todo el mundo, se construyó con pequeños actos, con pequeñas luchas, con acuerdos, desacuerdos. Militar es primero hacer pequeñas cosas. A veces, algunos militantes socialistas han tenido la suerte de llegar a hacer grandes cosas, pero no es el comienzo. Y esto es lo que nos interesa hablar del presente, porque nosotros nos encontramos en la izquierda, en la Argentina, sorprendidos nosotros, no la izquierda, evidentemente, en el resto de la izquierda, en medio de un debate que no hubiéramos podido prever ni presumir hace una semana. Por suerte estábamos muy al día con las discusiones y las publicaciones, así que no escribimos algo al cohete y nos pudimos adaptar a esta realidad. Pero brevemente, estamos muy sorprendidos. Veníamos discutiendo con muchos grupos de izquierda, diciéndole nosotros no vivimos en el fascismo, miren que nos estamos reuniendo públicamente, miren que seguimos publicando las notas con nombre y apellido, miren que ustedes hacen peñas, fiestas, se juntan a tejer, a bordar, a bailar. No sé si eso es útil, nosotros creemos que no, pero seguro que es público y es legal, así que no hay fascismo. Y de un día para otro aparece una encuesta del cual no hemos encontrado hasta ahora ninguna revisión técnica que asevere cuál es su validez, ¿no? Cuántos fueron los encuestados, en qué ciudades, cuáles eran las posibilidades, era abierta o cerrada, Pero aparece una encuesta que dice que Miriam Bregman tiene el 11% de intención de votos, y solo con esta encuesta, lo de Orbán es un poroto, ¿no? O sea, ya no tenemos que referir a Orbán, un fascista que entrega el gobierno porque pierde, que ya era un caso raro. Solo con esta encuesta se terminó el fascismo en Argentina. Y ahora estamos en medio de otro debate, que es ¿por qué no tomamos el poder? O cómo hay que tomarlo, o, ya en el tono de comedia, eh, múltiples ofrecimientos a Miriam Bregman para aclararle ideas o para ayudarla a resolver los problemas de la Argentina. Bien, a pesar de ser 1 de mayo, y que es una hora vespertina, y yo podría estar hasta ahora bastante entonadito con el alcohol, todo lo que estoy diciendo es serio, es real y sucede en un país, que es el nuestro. Este debate, si la izquierda puede gobernar, porque ahora una encuesta le dijo que sí, este debate, ¿con qué programa, Miriam, vas a gobernar? No, aparte hay unos tonos, por decir, teatrales que son llamativos. Miriam, yo te ofrezco, Miriam, ¿no? Todos la tutean y le ofrecen cosas, y se está armando un gabinete en las sombras para Miriam Bregman. En vez de delirio, un par de cosas que nosotros queremos traer a la discusión, y las queremos traer a la discusión seriamente por lo siguiente, porque quizá así como nos parece que a la izquierda se le pasan cosas, a nosotros nos pasan mucho más, entonces nosotros no vemos el bosque, nosotros vemos un bosque detrás del árbol y ellos ven una tundra detrás del bosque, no sé, alguna forma de escalonamiento, de ignorancias que nos ponen en el verdadero lugar ignorante. Pero las cosas que queremos decir son estas. Primero esto, ¿qué régimen hay acá? Si hay democracia burguesa, entonces tengo que aclarar que todos los análisis anteriores no eran válidos y que había una mala percepción de la realidad. Esa mala percepción de la realidad seguramente influye en otro problema. ¿Quién Miriam Bregman consiguió el 11% de intención de voto? Porque Miriam Bregman no es un ente abstracto e indeterminado. Miriam Bregman es la dirigente política de izquierda que fue a tomar mate con Cristina y considera que en Argentina hay proscripción a dirigentes burgueses, lo cual es la opinión del peronismo, pero además que tenemos que estar del lado del peronismo defendiendo a dirigentes burgueses chorros. ¿Quién tiene la intención de voto? Miriam Bregman porque representa
el verdadero trotskismo, es decir, ese que se pelea en los sindicatos y los va perdiendo porque va dividido y no logra. O sea, la pregunta de quién va a gobernar, se la estamos haciendo a una corriente política que no logra gobernar un sindicato porque tiene 3 listas en el mismo sindicato, como sucedió en FATE en septiembre. ¿Se puede gobernar si no puedo ni siquiera ponerme de acuerdo con los que piensan como yo? No ya con la oposición. ¿Cuál es la dinámica de esta corriente política más allá de esta encuesta puntual, de una encuesta puntual? Bien, pusimos 2 datos en nota. Una es, hubo elecciones en la universidad, un lugar históricamente un poco más favorable que la clase obrera en general para la izquierda, y la clase obrera retrocedió. La izquierda retrocedió. O sea, puede ser que Miriam Bregman tenga intención de voto, pero esa intención de voto, como decimos nosotros, es la intención de voto al peronismo de Miriam Bregman, a su acercamiento al peronismo, porque en donde se presentan candidatos de izquierda no lo reflejan. Por otro lado, hubo elecciones en la CICOP y por primera vez en 20 años la CICOP perdió la minoría. La izquierda perdió la minoría, en la CICOP otro sector en el que tuvo representación teóricamente, sin hablar de otros sectores donde ha venido retrocediendo en la inserción gremial, en la inserción real, en los lugares donde se lucha. Habría una pregunta más por hacernos, que es, bueno, la izquierda como corriente organizada, ideológicamente muy cerrada y hasta podríamos decir sectaria, no crece, pero hay una oleada de luchas de independientes, de gente que no tiene adscripción partidaria clara, que se está llevando por delante los marcos institucionales y que estaría coincidiendo con Miriam Bregman. No, no hay soledad de lucha. Las pocas luchas que hay tienen que enfrentarse en condiciones muy adversas a la patronal, al gobierno, a la burocracia. Hay sí algunas luchas de comunidades, ¿no? La comunidad universitaria, la comunidad, pero la comunidad justamente es un nombre que incluye la indiferenciación de clase. La comunidad educativa incluye a los patrones, a los rectores. Y después viene la pelea dentro de la comunidad educativa entre los rectores y los profesores y los estudiantes, que son los perjudicados por las políticas de los rectores. Pero luchas de clases, no hay grandes eventos en los últimos tiempos. Este movimiento tampoco lo vemos como algo que pudiera empujar a esta sorpresa de que estamos a punto de gobernar. Y el último elemento, no es un detalle, pero sí es un elemento significativo, profundamente significativo, es lo que hay arriba de Miriam Bregman. Porque una cosa sería tener 11% de intención de votos cuando hay arriba, con mayor porcentaje de votos, un candidato, aunque tuviera el 80%, entonces ese 11% representa la oposición. Y otra cosa es tener el 11% cuando arriba hay 2 candidatos con 30%. En un país en el que tiene un sistema presidencialista con balotaje, no es necesario ser un genio para darse cuenta que el papel de la tercera fuerza es apoyar una de las primeras dos. Que el sistema está diseñado para que esa primera fuerza, tercera fuerza, no pueda llegar a ser primera, porque este no es un sistema parlamentario. O sea, en Italia podríamos tener otra discusión, porque el gobierno se arma por coaliciones y entonces ahí los votos permiten entrar en la coalición, pero no determinan exactamente quién gobierna. Y se puede armar una coalición en la que una fuerza menos, no es lo más usual, pero podría ser. Acá es categórico, la tercera fuerza queda fuera. La institución balotaje lo determina. Y ni hablar de la institución PASO, que si no la cambian ahora con la reforma política, es otro elemento que va limando la tercera fuerza. Hemos visto cómo, lo que le pasó al PRO en un proceso parecido, ¿no? Quedar en tercer lugar en el balotaje te va destruyendo.
Entonces, el debate es, esto es lo difícil. Tenemos que pensar cómo construir una alternativa socialista en un territorio políticamente adverso donde el modo de análisis y las conclusiones de esos análisis no tienen que ver con la realidad. Y este es para nosotros el gran salto, el gran desafío de este 1 de mayo. Cómo construir un pensamiento socialista que se base en la realidad. A veces en algunos artículos hemos llamado al trotskismo los guardianes del entusiasmo. Bueno, nosotros no queremos ser los guardianes del entusiasmo, ¿no? Los que hacen la arenga. Estamos perdiendo, pero vamos, vamos, muchachos, fuerza, huevo, corazón, garra, podemos, somos 4 y podemos, y perdemos 3-0 y nos echan 2 jugadores, pero sí, es absurdo esto, no funciona. O sea, funciona cuando hay paridad, cuando hay entendimiento, cuando hay otros elementos, yo puedo recurrir a la energía de la arenga, pero tengo que estar en condiciones equiparadas. Y acá lo que tenemos que entender es cuál es nuestra situación actual. Y la verdad, el peor problema no es que Miriam Bregman tenga el 11%, no esté en el segundo lugar o tenga el 4%. El peor problema es qué tipo de militantes pueden verse conmovidos por un dato anecdótico, parcial y desligado de toda la realidad porque les dice lo que quieren escuchar. Se escucharon lo que querían escuchar desde hace tiempo, se olvidaron que estábamos en el fascismo y están discutiendo la conformación del gabinete. Realmente, si hay algo difícil para ser socialista en este momento, es que no pudimos tener un acto en la calle el 1 de mayo, porque en este debate delirante, este fue el año en que el 24 de marzo la izquierda marchó con el peronismo, después de 20 años de resistirse a hacerlo, y este fue el año en que el 1 de mayo la izquierda no pudo organizar un solo acto unitario. Este es el tema, las cuestiones que para nosotros están en el debate en el día de hoy. Bueno, hoy sí logré ser cortito, estoy muy contento. Una pregunta, quería preguntar, ¿qué opinas del acto que hizo la CGT, que fue muy masivo, por lo que he entendido? ¿Qué opinan ustedes que están ahí realmente en la arenga de la sociedad argentina? Esa es mi pregunta. Hola, ¿cómo están? Feliz día para todos y todas. Bueno, va como más bien una reflexión, pregunta, ¿no? Que seguramente no va a tener solución, pero por lo menos sí para incentivar el debate alrededor de este día, ¿no? Que bueno, que llama a la lucha obrera, y a esa gran contradicción de parte del trabajo con el capital, ¿no? Ayer me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Yo estoy por renunciar a un trabajo de mierda que tengo. Yo le digo que es una maquila de dar clases, ¿no? Me pagan por hora y es bien bajo el pago de la hora, ¿no? Pero me toca, la hora supuestamente solamente incluye la hora de clase, pero cualquiera que se dedica a la actividad de docente sabe que la labor de el aula implica todo un trabajo detrás, ¿no? Y posterior también. Bueno, total es que hablando con él, porque ya estoy renunciando, estábamos hablando de la manera más cordial, y también me dice, acuérdate que mañana no hay clases. Entonces yo le dije, muy bien, y me dice acto seguido, no entiendo por qué si esa cosa pasó en Chicago. Y en cambio el 5 de mayo sí tenemos clase. Y el 5 de mayo, no sé si sabrán, pero el 5 de mayo es el día de la batalla de Puebla. Y la batalla de Puebla fue lo que aquí llaman en la historiografía la segunda intervención francesa, ¿no? En el periodo en que Francia invadió México e impuso un emperador, ¿no? Eso fue hacia 1862 más o menos. Entonces él decía cómo era posible que esa batalla, que había sido como una segunda independencia para México, no se celebrara, porque efectivamente no es un día de asueto, o sea, es voluntario.
Entonces, bueno, esto me llamaba un poco a pensar en esta disyuntiva, y quien me lo está diciendo no es alguien tan explotado como yo, solo que me recibe un poquito más de salario que el que yo recibo. Eh, este, entonces, bueno, esto me hacía pensar qué tanto cala en los sectores de trabajadores comunes, ¿no? Los quienes estamos organizados, ¿no? Y quienes estamos en cierta medida concientizados, este tipo de fecha y lo que se representan, ¿no? Eh, Todavía es increíble, pero bueno, el discurso nacionalista sigue estando muy fuerte en la cabeza de buena parte de la población. Y esta lógica antiimperialista que escuché, bueno, recién ingresé en la conversación que tenía Mariano con alguien que no recuerdo de quienes estamos aquí, efectivamente, por eso también mismo el populismo de la época eh, del APRA en Perú tuvo tanta acogida popular, ¿no? El populismo con esta cuestión, que bueno, es un planteamiento que venía desde el APRA, el antiimperialismo, ¿no? En una lógica muy distinta a la que podría plantear un Mariátegui. Entonces, eh, ¿cómo ingresar ahí, ¿no? ¿Cómo disputar ese discurso que tiene mucha fuerza, y la izquierda en última es una expresión de eso que anda ahí también, ¿no? En el imaginario de nuestra gente, de nuestra clase trabajadora. Efectivamente, la cuestión nacional es algo que tiene que estar siempre en discusión, ¿no? Y esta discusión implica un abordaje bastante serio y concreto, porque esto moviliza, y moviliza más que el discurso de clase, ¿no? De lucha de clases. Y este discurso nos lleva a la armonía, ¿no? Ante todo, la contradicción es internacional, no nacional. Y el discurso a nivel nacional es de armonía entre clases para poder enfrentar a esa contradicción fundamental que es internacional, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que esto es algo muy recurrido en el debate, pero yo creo que siempre está ahí presente, ¿no? Y hace parte también del debate que sostenemos con otros sectores de este amplio espectro que se llama izquierda, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la discusión, y bueno, también habría como que en este debate también rescatar las experiencias históricas, ¿no? Donde ha habido un avance claro de la clase obrera en términos incluso autogestionario y de gobierno, ha sido cuando se trasciende el discurso nacionalista, ¿no? Lo vemos en la Comuna de París, la primera y la segunda, y por supuesto en la Revolución bolchevique, ¿no? Donde se trasciende esta lógica nacionalista y se ubica como una lógica de clase, ¿no? Que han sido en realidad desde la conformación del nacionalismo en Occidente, de los nacionalismos en Occidente, ha sido momentos ubicables, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está como una parte esencial del debate, de lo que plantea también Ricardo. Un poco tangencialmente, vengo siguiendo, porque se dice divulgadores o youtubers por el streaming que fueron expulsados de diarios europeos, son perseguidos por el tema de la anuncia de la OTAN y la carrera armamentística de Europa. Están juntando fuerzas en el frente oriental, y a su vez Rusia también, de alguna manera, los popes militares están haciendo su negocio con las armas, pero están en un declive. Bueno, voy leyendo varios, Corrida, Johnson, distintos analistas, pero todos se basan en el nacionalismo, y me llama la atención, o no sé si estoy consumiendo, no sé, algo que es vano, qué sé yo, de que están aquellos denunciantes académicos que están sacados de la docencia, son expulsados de los diarios, que no les dan laburo. Hoy vemos reclutamiento, por ejemplo, en Roma, todas las noches, médicos, 15.000 médicos, capellanes en Alemania, y fabricación de drones por todos lados. Se lo marcó en un mapa Rusia, porque no va a poder resistir una guerra convencional, que tiene que recurrir a una guerra atómica, se llamarán táctica, tragedia.
Y me llama la atención de que nos atraviesa hoy en la clase obrera de Europa como un adormecimiento. Eso es lo que quería rescatar. De todo lo que voy mirando, que es muchísimo porque tengo tiempo y un poco estoy de gusto y bueno, y me gusta, lo miro como una película, pero también lo miro con mucha atención. Que casi que a nosotros no nos toca porque no estamos metidos o no sabemos, bueno, el precio del petróleo. Se dice que no es 118, son 200, que va así. Hay tipos que explican que una cosa es lo que refleja la bolsa, que es mentirosa, pero cuando la vas a comprar realmente está a 190. Por ejemplo, una cosa, hay muchos datos. Y bueno, eso es lo que un poco completa lo que preguntaba Ricardo de La Rioja, que después se lo mando, pero en sí no sé si sacarle jugo para una construcción marxista del tema, y no sé si es cierto, no tengo los datos objetivos, porque también hay críticas contra Rusia. Yo, por ejemplo, estaba Tulín, que una vez peleó con Tenemo en la radio cuando se armó la intervención a Ucrania, que pertenecía al RT, y los expulsaron. Hoy ahora está en Venezuela, no sé si será un contragente, qué sé yo, pero está denunciando los desastres de Rusia. ¿Ven? Y bueno, entonces tengo distintas informaciones, no sé cuál verdaderamente armar. Ahí podemos decir que en una guerra no sabemos directamente la verdad. Nosotros tuvimos una charla que la prensa burguesa o los burgueses no mienten. Bueno, acá se esconde mucho. Y nada más, esperamos, qué sé yo, el grupo que arma las charlas, escribe, a veces se tiene que dedicar al país para mirar lo que más conocen, y nos cuesta mucho a sacar una nota del exterior, porque tenemos datos, y la verdad que no sabemos si es cierto, que, por ejemplo, la resistencia iraní, que aplastó el comunismo cuando vino el Ayatollah Khomeini en 1979, con acuerdo de Estados Unidos, era una verdadera efervescencia socialista, y fue aplastado por Khomeini, que son los que están ahora. Eso nada más. Bueno, perdonen por la recurrencia, pero yo creo que este es un espacio también de desahogo, ¿no? Porque hay otros escenarios donde es difícil como plantear estas cosas. Me pongo a pensar, bueno, en este trabajo que estoy dejando, y voy a ingresar a otro trabajo que es con el gobierno, ¿no? Pero también en el área de enseñanza universitaria. Pero me ponía a pensar, bueno, hay una cláusula en este trabajo que tenía donde dice expresamente que no debe haber ningún tipo de participación o opinión política en las clases que uno da. O sea, no debe uno generar ningún tipo de tendencia hacia alguna adscripción política, ¿no? O sea, y donde voy es un escenario que está en este discurso que se da mucho en estos procesos que llamamos progresistas, ¿no? Que manejan como cosas de la militancia de izquierda, pero a la vez está como esta lógica muy de conciliación de clase en realidad en la política que se establece en términos económicos, culturales y de todo tipo, ¿no? Entonces, claro, este otro escenario me va a permitir mayor participación política y donde cabe incluso el discurso, un discurso marxista y de izquierda, ¿no? Por supuesto, nunca en contra del gobierno, por lo menos no expresamente, ¿no? Entonces, claro, los dos terminan siendo un poco como la idea va en que la lucha, cómo establecerla también de acuerdo a los marcos en donde uno se despliega, ¿no? Y si bien no va a ser un espacio revolucionario, sí va a ser un espacio que va a permitir
cierto rango de trabajo político hacia una idea socialista incluso, pero en un marco absolutamente restringido en esta lógica de los progresismos latinoamericanos. Entonces, bueno, la pregunta va también, más que pregunta, reflexión, ¿no? En cómo explotar, mejor dicho, que hay ciertos espacios que posibilitan que uno pueda desarrollar algún tipo de militancia en lo que uno hace, ¿no? Porque cómo romper esta división y esta escisión entre el espacio donde uno genera plusvalor de alguna manera, donde es explotado, y otros espacios que entonces ahí sí uno organiza, ¿no? Cómo más bien hacer coincidir los dos espacios. Y un espacio como esto donde uno ofrece servicios, ¿no? No es el trabajador de la fábrica, sino donde producimos, es un espacio que está en el sector terciario de la economía, ¿no? Que no era el sector que tenían en la cabeza quienes estaban escribiendo en el siglo XIX el Capital y todo lo que sería la teoría del socialismo científico. Pero cómo en estos escenarios, cómo hacer coincidir, ¿no? Y cómo explotar también las oportunidades que genera cada uno de estos, porque bueno, la idea tampoco es que uno, porque uno puede ir por ahí perdiendo el trabajo, porque eso tiene costos, ¿no? Costo en la sobrevivencia, y tenemos que sobrevivir para poder luchar. Entonces, un poco entre desahogo y reflexión sobre cuáles son los espacios que tenemos para luchar, y sobre todo pensando que en los niveles de explotación en que estamos ahora, esto de las 888, los 38, en muchas situaciones no se cumple, ¿no? Entonces, en realidad, si no coinciden esos espacios, el espacio donde tú produces, donde eres explotado, donde generas plusvalor, con los espacios de lucha, es más difícil contribuir a la lucha, ¿no? Eso quería señalar. Lo que tengo para decir es a propósito de la intervención de Boris recién. Boris, de ninguna manera vayas a sacrificar tu laburo por una cuestión ideológica. En la nota que pusimos hoy y en la presentación del informe de Ricky, mencionamos una de nuestras obsesiones, que es cómo articular lo gremial con lo político. Bueno, no es una manera de articular lo gremial con lo político hacer política en el aula, digamos. Y lo digo habiéndome formado como militante autonomista con la idea de que el aula es una trinchera de batalla y que hay que intervenir ahí y que cambiando los contenidos se puede modificar la conciencia de los estudiantes. No, la conciencia la produce la vida cotidiana. Y nuestra reproducción material es primordial, como vos bien dijiste, hay que poder laburar para tener sustento y poder luchar. Y no necesariamente coincide el lugar de lucha con el lugar en el que uno reproduce su vida cotidiana. Más si eso nos pone en riesgo, y mucho más en riesgo cuando somos tan minoritarios, porque hubo otros momentos de la historia donde fácilmente uno podía encontrar compañeros de trabajo con los cuales tener ciertas inquietudes más allá de lo salarial y de las condiciones de trabajo, es decir, inquietudes políticas, en el sentido de podría haber otra sociedad. Bueno, con esos compañeros charlamos afuera del lugar de laburo para construir una organización política, digamos. Y para conseguir cuestiones que tienen que ver con lo gremial, básicamente mantener el trabajo, mantener el salario o aumentarlo y mejorar condiciones de vida cotidiana mínimas. Para eso tratamos de mantenernos en los canales gremiales, sindicales, y siempre sin poner en riesgo nuestro laburo, porque estamos obligados a vender la fuerza de trabajo y cada vez más difícil venderla, ¿no? Eso, la famosa frasecita de Marx, peor que vender la fuerza de trabajo es no poder venderla. Entonces, celebro que pongas en común esa inquietud que a muchos nos ha pasado y nos pasa, de decir, bueno, en un territorio como es el ámbito educativo, y más cuando no es la primaria o la secundaria, sino que es el nivel de educación superior, donde uno está entre adultos y ciertos temas además parecen ser tópicos y de sentido común, cuando el progresismo está gobernando, etcétera. Bueno, eso
puede ser una trampa mortal para los marxistas, digamos, para los socialistas. Entonces, buenísimo si estás mejorando tus condiciones de reproducción material, porque queremos que los compañeros cada vez tengan mejores condiciones de vida cotidiana. Malísimo si pones en riesgo por cuestiones ideológicas la reproducción material, digamos. Veamos cómo canalizamos eventuales posibilidades por otras vías que no sean las de pensar que un docente tiene la responsabilidad de hacer política dentro del aula para ver si se cambia algo de las relaciones sociales. Hola, compas, ¿cómo les va? Creo que no hay nadie más, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Marat. Buenísimo. Bueno, a ver, siguiendo la línea de Boris, también me he conectado un poco porque después de muchos meses puedo finalmente tener un escritorio y un lugar sensato donde poder escucharles, ya que antes estuve en variados otros espacios con poca posibilidad de atención. Leí la primera parte de la nota hasta que comenzaba lo del 1 de mayo, la historización, no llegué a poder completarla. No quería hablar demasiado porque yo en este momento me estoy vinculando con un partido político, entonces por un lado quería como mantener cierto respeto hacia este espacio y hacia el partido político, pero quizás también no decirlo es una falta de respeto. Es muy inusual en mi trayectoria activista, militante que vengo haciendo, que me esté vinculando con un partido político, me parece a mí también un tanto irrisorio, pero lo explico en términos de la crisis por la que estamos atravesando, por lo menos acá en Argentina, en referencia a ello. No, en ese sentido, pensé quizás en transmitirles nada, un poco de las impresiones que tengo en relación a esto que comentaban de, bueno, no es un gobierno fascista el que estamos viviendo, pero hasta cierto punto la izquierda estaba diciendo, la izquierda troquista clásica estaba diciendo eso. Ahora el PTS en base a una encuesta tiene la idea loca de ganar elecciones. Y tiene a todo el resto de la izquierda discutiendo la posibilidad de si sí o si no y si cómo. No quiero entrar en ese debate porque yo lo tengo resuelto, o sea, es muy simple en realidad. Si se presentan elecciones y ganan, es una tremenda derrota para el troquismo, para la izquierda en general. Si se presentan elecciones, nos va a implicar toda una discusión en torno al programa, que significa presentarse a elecciones, llevando adelante una representante de la izquierda, como puede ser Miriam Bregman, y por otro lado, la discusión que también ustedes plantean de si es o no lo que está en discusión la figura, entonces, como dice en un momento la nota, sería una frutilla del postre en realidad de eso, ¿no? O sea, no importa quién lleve adelante el proceso, lo importante es el proceso en sí mismo. No quiero entrar en esa discusión, estoy simplemente con algunas impresiones, diciéndolo más que nada porque entiendo de que no es una pérdida de tiempo, el planteo real del socialismo tiene que ser otro, como militante socialista obviamente es lo que construyamos a diario, entonces no quiero entrar en esa discusión porque en algún punto es media tonta y sin embargo el FITU claramente como armado electoral que está entrando y entrará en el próximo año y medio que nos queda hasta las elecciones. Y seguirá después, bueno, en fin. Pese a ello y por una necesidad propia mía es que he decidido organizarme en uno de los partidos que integra el FITU. Sin embargo, y habiendo dicho eso que a manera de presentación, quiero rescatar un poco lo que decía Marian en respuesta a Boris, porque Boris me hizo pensar en lo afortunada que he sido durante mis 22 años de trabajadora formal. Yo aporto desde el 2004 al sistema, trabajé antes, pero no hubo aportes.
comenzando como cajera en un supermercado y después dentro de un call center, que tuve la oportunidad de subsistir 5 años simplemente porque de la nada entré a trabajar a ese call center y me atravesó un conflicto sindical, básicamente. Si no, seguramente nunca hubiera estado 5 años en ese espacio. Luego de eso, también por esas casualidades de la vida, llegué a Tigre y en el 2013 se recuperó el sindicato SUTEBA, y desde ese año, veremos qué pasa este año, pero desde ese año se sostiene una conducción de izquierda. No me animo a decir trotskista ya, a esta altura. Todo esto simplemente me hacía reflexionar, Boris, porque en el año 2019 yo trabajé en otro distrito distinto a Tigre y me despidieron. Y fue terrible para mí que me despidan. O sea, no me despidieron formalmente. En la docencia, ustedes saben, por lo menos en Argentina, hay miles de formas de poder despedir a alguien sin un despido formal. Pero la cuestión es que me quedé sin trabajo. Y yo ese año tenía como toda una estructura y tenía todo armado para poder, sostener mis proyectos materiales en función de ese trabajo. Aprendí en ese despido que hoy estoy trabajando hace como unos 6 años en una escuela en el distrito de Tigre, con un sindicato recuperado, y que creo que por eso es que llevo 6 años trabajando en la misma escuela, y no lo quiero decir muy alto porque el universo escucha, pero justamente en el imperio del peronismo. O sea, yo caí en esa escuela sin saber que la directora de la escuela era una de las capangas del distrito, dentro del peronismo. Sin embargo, nada, he logrado subsistir un poco siguiendo esta línea de Marian sin saber, digamos que, o sea, como después de la experiencia del 2019 en la que me despiden, alguna reflexión hice y logré darme cuenta de que cuando se trabaja, y la construcción política que se pueda llevar adelante, incluso, como en mi caso ya terminó, como en mi caso, estando dentro de un distrito recuperado, incluso no deja, o sea, que se puede militar, pero habrá que buscar la manera de hacerlo, digamos. Bueno, listo, saludos. Si me retiro en breve es porque me tengo que ir. Voy a tratar de quedarme a las 9, pero bueno, no sé. Gracias. Leo en el chat, dice Mati, que es, no sé si Mati, no sé no sé quién sos, Mati. Por ahí te conozco, por ahí sos mi hermano que se llama Matías, pero no sé qué. Dice, saludos a todos y todas. Mariano, ¿podrás profundizar lo que dijiste del aula sobre lo de no hacer política por la conectividad se entrecortó casi todo? Hablabas de política partidaria, ¿no? Hablaba... ¿Perdón? Hablaba de... Ok, Ricardo. Bueno, habla Ricardo y después hablo yo. Sí, no, yo, para opinar un poco sobre el tema de la Bregman, ¿no? Porque, bueno, yo no pude leer el artículo hoy porque dando vuelta por ahí, tomando un vino con algunos amigos, compañeros. No lo leí el artículo hoy. Pero bueno, a mí también hay algunas dudas, algunas preguntas. Si el peronismo perdió 3 millones de votos, por ahí leí que había perdido 3 millones de votos, ¿a dónde van a parar esos votos? Porque si hoy estamos analizando que ese giro, no sé si ese giro, pero esa disposición a la personalidad de Miriam Bregman lleva a un porcentaje importante. Bueno, digo, los votos que se fueron del peronismo a Milei, y qué tan reticente para volver, porque yo he hablado con mucha gente que está opinando en contra del peronismo. Y esa gente
¿no? ¿A dónde? Porque el problema es que si estamos opinando de que todos ellos van al peronismo o es la parte de que le hace dar ¿cómo se llama? En las encuestas media ritmo del 11%, yo digo, ¿y la otra gente a dónde va? Por un lado, ¿cierto? Me pregunto, si son todos peronistas, ¿quiénes son los que están rompiendo con el peronismo? Segundo, digo, porque acá hablamos con un compañero, por ahí se analiza la situación, ¿no? Donde muchos creen que a lo mejor es positivo este pequeño giro a la izquierda, que, bueno, estamos analizando que serían los peronistas, ¿viste? Pero bueno, este pequeño giro, ¿no? No dice si no sea positivo en el sentido de que el PTS o Miriam Bregman mantenga la integridad y no deje cooptar con el peronismo. Si mantiene esa independencia de clase, que si no sería muy positivo con un compañero, porque dice, bueno, si por ahí, no, esto se va sumando en otra elección y llegan a tomar el poder, dice, aunque no sea un gobierno socialista, me dice, bueno, pero sería bueno porque esta gente de troquita es seguro que va a aplicar un problema de reforma a fondo, ¿no? Que no va a permitir a lo mejor vivir mejor. Me dice que el socialismo está muy lejos. Esto, ¿no? Este análisis. Claro, por supuesto, y yo le planteo que el problema, si llegan al gobierno, no tiene, para mí, no tiene mucha alternativa que aplicar un programa Bourdieu, ¿no? Para otra cosa no le da, ¿viste? Pero bueno, queda esta expectativa de que si estos pequeños giros que está dando la gente hacia la izquierda, si se resuelve en una independencia de clase, no terminaría siendo favorable, ¿no? Para los trabajadores en el futuro. Bueno, no sé, el comentario que planteo tiene mucha importancia, pero lo dejo ahí. Gracias. Yo simplemente le quiero ampliar lo que pregunta Mati en el chat, pero no tengo problema en ampliarlo después. Así que si hablen ustedes y después lo hago. No, por mí dale. Ricky, bueno. La palabra política es polisémica. Encima, si estás dando clases de política, ¿cómo no vas a hablar de política? Y si estás hablando de, no sé, de educación cívica, tenés que hablar de los partidos políticos. Así que lo voy a hacer esquemático. Apagué la cámara para ver si mejora la transmisión. Lo voy a hacer esquemático. Cuando nosotros hablamos de política, hablamos de organizar a los trabajadores para la toma del poder. Estamos hablando de quién dirige, qué clase social dirige la sociedad. Y esa discusión, ese debate que tiene que ver con la organización, con la estrategia y con el programa, no se puede dar adentro del aula. Es decir, se da con los compañeros que ya tienen algunas inquietudes más allá del programa mínimo, de la inmediata reproducción material de la vida, más allá del salario, la seguridad, la educación, digamos, las cuestiones que tienen que ver con las reivindicaciones mínimas para poder vivir. Quienes tienen inquietudes un poco más allá de eso, bueno, tratamos de reunirnos aparte. A nosotros nos gusta juntarnos a comer, o tomar un café, o tomar mate, o lo que fuere, y tratar de avanzar en la clarificación de las aparentes coincidencias y aparentes diferencias. A medida que uno conversa y se reúne y tiene permanencia, constancia, compromiso, esas semejanzas por ahí se convierten en diferencias y las diferencias en semejanzas, en fin. Es un largo proceso de intercambio con los compañeros que tienen inquietudes políticas, que son las que tienen que ver con cómo se organiza la sociedad. ¿Cuál es el proyecto de una sociedad? ¿Cuál es el proyecto de esta sociedad que es capitalista y cuál es el proyecto de una sociedad alternativa socialista? A eso me refiero con evitar la discusión política en el aula. Más brutalmente dicho,
No hay que reclutar alumnos para una organización política, digamos, no es esa la tarea de un docente. La tarea de un docente es respetar el estatuto. Nosotros somos internacionalistas, pero yo soy docente y canto el himno nacional y respeto los símbolos patrios porque está en el estatuto y es la condición de posibilidad de que yo a fin de mes cobre un salario, respetar el estatuto. Lo que yo quiero cambiar es la sociedad entera, no cantar el himno porque soy anarquista, digamos. Entonces, a eso me refería con la distinción de no hacer política en el aula, cuando lo que está haciendo uno es tratando de ganarse el salario. Y si hacer política en el aula significa poner en riesgo el salario, entonces con más razón, no hay que hacer política en el aula. Así que la distinción es esa, es entre lo gremial y lo político, es una distinción clara y tajante. Por supuesto que hay más definiciones de lo gremial, más definiciones de lo político, pero para esta consulta que hace Mati a través del chat, creo que fui lo suficientemente claro. Mati dirá después si aclaré o... Ah, bien, perfecto, buenísimo, gracias. No sé quién de los dos... Ah, vos no hablaste, vos no hablaste. Bueno. Sí, lo que pasa es que ahora se repite un poco con, con lo que dijo. Yo quería retomar del informe, pensando un poco en la intervención de Boris, en lo que dijo Marat también, retomar del informe, se va a repetir un poco con lo que acaba de decir Mariano. Pero cuando Boris comentabas sobre la dificultad o pensar cómo ligar o cómo poder llevar adelante una actividad en nuestros ámbitos de laburo, entiendo que la herramienta ahí es a través del gremialismo y que justamente por eso me parece que es una herramienta acertada, que nos sirve incluso para la práctica, la distinción entre gremialismo y política. Porque justamente en el laburo, digamos, lo gremial también, más allá de que sirve desde ya para mejorar las condiciones de cada uno de los que laburamos en su lugar de trabajo, también es una red o es una actividad que te permite conversar, estar en contacto con compañeros y justamente poder pesquisar esto que decía Mariano, de ver con cuáles compañeros, en función de que se hagan preguntas similares o que vengan con una perspectiva compartida, con cuáles compañeros se puede profundizar algún tipo de debate, discusión, encuentros y actividad conjunta que ya se aboque a una discusión política por el programa socialista. Entonces, creo que esa distinción nos sirve o sea, nos sirve como para el análisis de la realidad, pero también para a la hora de pensar nuestra militancia, porque yo, ya varios saben, porque hablé un montón de veces de esto, pero como trabajo en un lugar en el que no puedo hacer ni siquiera gremialismo, entonces tengo claro que no tengo ahí posibilidad de hacer ningún tipo de actividad política. Sin embargo, si tuviese algún compañero o compañera con el que converso y creo que podemos tener puntos de interrogantes y de intereses conjuntos, podría llegar a decirle, bueno, te invito a esta reunión, o nos juntamos a tomar un café, o unos mates y conversamos. Creo que era eso, y tenía otra cosa más, pero me olvidé. Bueno, Ricky. No, perdón. Está muteado, Ricky. Ricky, perdón que me acordé, porque a todo esto venía con lo de la nota, que quería decirlo, es muy cortito, pero que justamente esa es la inconsistencia de, por ejemplo, el FITU yendo dividido en el ámbito gremial, y después haciendo una campaña electoral o un frente electoral conjunto, cuando ni siquiera en lo que tiene que ser más amplio para las reivindicaciones o para un programa mínimo se pueden poner de acuerdo. Esa inconsistencia me parece que es bastante gráfica y tenemos más de un ejemplo, no es solo el que se mencionó ahí en la nota. Ricky. Sí. Bueno, aprovecho para hacer un poco de publicidad y me parece que está en esta charla una explicación, una justificación de por qué hacemos notas largas. ¿Por qué digo
está justificado por esta charla porque como algunos de las intervenciones están intentando encontrar una resolución calificativa. ¿Esto es bueno o malo lo del FITU? Lo de Bregman, ¿es bueno o malo? Yo para poder decir si algo es bueno o malo, tengo en cierto modo que ahogar la contradicción. Y la verdad que nosotros escribimos notas largas para tratar de exponer la contradicción. Y además, en esa contradicción que exponemos, el polo está puesto, porque son notas polémicas, el polo está puesto en decir lo que no está dicho del otro lado. O sea, nosotros no tenemos que decir lo que ya dijo el FITU, simplemente señalar lo que dice mal o lo que no dice. Porque está el FITU. Y el FITU es la izquierda hegemónica. Entonces, esta es la realidad. Quiero decir, lo irreductible de una rebelión se sostiene en un realismo intransigente. Nosotros no somos más revolucionarios porque vayamos con un fusil, sino porque no nos queremos alejar de la realidad. Esto es la condición de la revolución. La realidad es que el FITU es hegemónico, el trotskismo es hegemónico y dice algunas cosas. Entonces, ¿es bueno o malo lo que pasó con la encuesta? Bueno, es malo en el sentido que sirvió de excusa para un debate delirante. Podría ser bueno si refleja un crecimiento de una intención de voto, algo cuyo aspecto general podría envolvernos, ¿no? Como corriente que podría gobernar, no, creer esto es un sinsentido y es malísimo. Que hubiera un 20% de votos para Miriam Bregman es muy bueno. De ese 20%, algunos querrán conocer a Marx. Nos consta que los que votan a Bregman no lo quieren conocer, pero algunos sí. Para nosotros sería una gran noticia. ¿Y por qué decimos que somos polémicos? Bueno, vamos a aclarar esto, que es preferible que para nosotros es mejor marco que haya muchos votos a la izquierda que el marco de que haya muchos votos a un partido burgués clásico. Es verdad. Pero también tenemos que decir, esto implica aclarar algunos tantos polémicos que nosotros tenemos con el FITU. Entonces tienen que decir, la pavada del fascismo fue una engañapichanga con lo que lo llevó a abrazarse con Kicillof durante 2 años y medio. Porque el fascismo no es solamente una mala interpretación, es la base sobre la que construyeron la imagen de Miriam Bregman abrazándose a Cristina y a Kicillof. Bien, ¿es bueno? Sí, mejor que haya votos para corrientes de izquierda. ¿Es malo? Sí, porque esa corriente de izquierda no es marxista. ¿Nos sirve? No, porque nos pone debajo de una losa, pero sí porque nos permite discutir. No podemos escribir notas cortas para explicar algo contradictorio, porque las contradicciones de clase se van a resolver en el socialismo. Una última cosa. Entre las tareas fáciles y difíciles que tenemos que resolver, está esto que estoy diciendo, por ejemplo. Tenemos que ponernos de acuerdo en cosas que suponemos que estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo todavía. Este trabajo que el FITU deja de lado y supone que una figura lo resuelve, nosotros consideramos, por eso ponemos construcción de figura pública a construcción militante socialista. La figura viene de otra corriente teórica, de Laclau. Yo pongo un nombre ahí y todos confían en el nombre que los representa a todos. Nosotros creemos que hay que construir un programa, y eso es ponernos de acuerdo. Y todo el tiempo nos estamos ratificando en esta idea porque nosotros tratamos de hacer reuniones, no de hacer, de publicar streaming y esas cosas que son unidireccionales, de hacer reuniones, y a medida que vamos conversando, nos damos cuenta que parecía que estábamos de acuerdo, pero no estábamos tan de acuerdo, pero tenemos que aclarar algo. Es una tarea laboriosa, opuesta a construyamos una figura pública. ¿Es bueno tener una figura pública? Y por un lado sí, porque una figura pública de izquierda a nosotros nos abriría un espacio más de debate. Por lo tanto, el tema nunca es si es positivo o negativo, es en lugar de quejarnos, ¿para qué lo vamos a aprovechar? Esta es nuestra pregunta como militantes. No es ni bueno ni malo. En lugar de quejarnos, ¿de qué manera podemos aprovechar este nuevo debate de la izquierda que deja romper las pelotas con que nos van a matar a todos
vengan a una peña que nos van a matar a todos, ¿no? Lo que hizo el Izquierda Socialista al día siguiente que ganó Milei. Llegó el fascismo, nos van a matar a todos, lo conversamos en la peña el domingo y ponen la dirección. Era una cosa estremecedora. Bueno, quizá terminó un debate estúpido, el del fascismo, y ahora estamos en otro debate. Hay democracia burguesa, hay candidatos y podemos discutir qué sucede bajo el paraguas de algunas imágenes. Eso lo podemos aprovechar. Y dejaremos de lado el debate estúpido de que estamos bajo el fascismo, por eso vamos a marchar con nuestros bebés en brazos y con bolsos y mochilas y el termo y el mate, porque el fascismo nos va a dejar huir así pertrechados y cargados. Hola, sí, con relación a esto que señalaba Marat y esta, creo que era Mariano o Priscila, no, era Priscila, sí, con relación a, bueno, en realidad mi reflexión iba en el sentido de que qué escenario, bueno, en una situación donde no hay posibilidad de tener sindicatos, ¿no? Ni organización gremial. ¿Por qué? No porque no haya voluntad de uno o de las personas que están ahí, sino por las condiciones de trabajo, ¿no? O sea, son trabajos donde uno va, da sus horas, que muchas veces no son seguidas, ¿no? Y luego viene un corte y vuelves otra vez a dar clases en la tarde, ¿no? Entonces, y donde no hay espacios donde los profesores ni siquiera se reúnan. O sea, no hay una sala de profesores. O sea, es muy complicado organizarse. Y además las condiciones de trabajo son complicadas, ¿no? A veces uno trabaja varias horas y bueno, son agotadoras porque son horas seguidas, ¿no? Por eso digo, es una maquila. Maquila, no sé en Argentina, pero acá en México se dio mucho desde la época de los 80, cuando se genera todo esto de la apertura económica, de la inversión del capital extranjero y entra en crisis y se reemplaza el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, en la frontera pulularon muchas de estas que llamaban maquilas, donde existían maquiladoras, casi todo era trabajo femenino, porque era más explotable y más barato, donde se producían zapatos, se producían camisas, telas para vender al mercado norteamericano. Entonces, la cosa era que era mucho más barato en México por la mano de obra barata, por supuesto, explotada sin derechos. Y eso también se trasladó a la zona del Bajío, o sea, Guanajuato y esa zona. Entonces, eso es la maquila, ¿no? Entonces, yo le llamo que esto es una maquila, pero de dar clases. No producimos ropa, sino damos clases, ¿no? Entonces, claro, como una maquila, no tenemos esa o sea, no, yo creo que se necesitan como ciertas condiciones mínimas, como espacios donde uno pueda reunirse y pueda organizarse, ¿no? Donde uno pueda comunicar, o sea, la sensación de injusticia se hace colectiva en la medida que uno la puede comunicar, ¿no? Y si no existen esos espacios de comunicación, es muy difícil organizarse. Entonces, a lo que me refería es que había espacios, ¿no? Ahorita voy a trabajar con este proyecto con el gobierno, que es un proyecto de universidades, de extensión de la matrícula universitaria, con unas universidades que ha creado la 4T. Pero es un espacio mucho más flexible y donde sí existe un espacio de socialización. Voy a tener algunos derechos laborales que no tenía. Son espacios que van a posibilitar la organización, ¿no? Y bueno, efectivamente, digo, en un espacio como este es más fácil uno organizar algo, ¿no? Tendiente, por supuesto, a una propuesta a la que estamos adscritos, socialista, no a la propuesta del gobierno. Pero bueno, ahí está la amenaza que muy bien la señalaba Mariano, y que cómo uno juega, porque creo que la solución no es simplemente, o sea, el espacio no está restringido al aula, o sea, el aula no es el espacio, diría yo. Efectivamente, los espacios son otros, como bien señalaba Priscila, ¿no? Entonces, a lo que me refería esto, cómo también nuestras situaciones de existencia material nos posibilitan o nos limitan en la posibilidad también de organizarnos. Porque otro tipo de trabajo que he tenido, o sea, yo trabajo casi siempre en mi casa, ¿no? Que era un trabajo de investigación, y entonces casi todo lo hacía en mi casa y a veces me reunía, o sea que
y trabajo donde tienes que producir casi todo el día porque te pagan según producto y son productos que necesitan mucho trabajo. Entonces, claro, casi que el espacio de organización o de reflexión queda reducido a estos meet que no son deleznables, pero no son suficientes, ¿no? O sea, no, el impacto en realidad en términos de el mundo del trabajo y laboral, nuestra cotidianidad son menores, ¿no? Porque, bueno, además yo vivo en México, ustedes están en Argentina, ¿no? Entonces, a eso me refería sobre todo, ¿no? Como esos cambios, ¿no? Bueno, y Marat me hizo recordar a la Revolución Francesa y a la Convención, qué bonito nombre. Eso era simplemente. Perdón, Ricardo, vos podrías, Ingrid hizo una pregunta del multitudinario acto de la CGT. ¿Podrías decir algo? Porque, para contestarle a Ingrid. No, pasé al mediodía por otra razón por la plaza y lo único que tengo es una impresión personal. La única columna que me pareció poblada fue la de UPCN. Y el resto de las columnas me parecieron la bandera del sindicato con los empleados del sindicato, con los digamos, representados del sindicato. Pero no sé bien a qué hora era el pico, si después llegó más gente. Por lo que yo vi, no tuvo mucha repercusión, pero no tuve tiempo de leer y saber bien qué pasó. De todas formas, el hecho de que de que no nos hayamos atolondrado para responderles, porque el acto de la CGT no fue algo impactante como para que hiciéramos cola para explicar lo que fue. Sí pero ya que hablé, sí me parece interesante señalar algo que acá está pasando y que señala un hecho político general, que es, en Argentina no hay fascismo, pero sí hay una fuerte resignación en la clase obrera. Y eso repercute, y supongo que también en México, porque esto repercute en la fragmentación y en los pocos espacios comunes que suelen proliferar cuando hay entusiasmo en la clase obrera. Por decirlo de alguna manera, el tono catártico de la reunión, los comentarios sobre lo que sufrimos, lo que padecemos, lo difícil que es militar, tiene que ver con esto. Y no lo digo como una crítica, sino como un análisis. Suena raro que todo el tono de lo difícil que es la actividad política, gremial, socialista, cotidiana que realizamos, esté en la misma reunión en la que también algunos compañeros mencionaron, ¿no? que la izquierda dice que va a gobernar. O sea, ¿cómo? Nos tenemos que agrupar en un meet para tener con quién hablar de todos estos problemas y a la vez en cualquier momento llegamos al gobierno. No tenemos quien nos escuche y puede ser que pasado mañana nos citen para ser ministros de algo. Es raro, algo de estas dos partes no es verdadera. Entonces es probable que no estemos en medio de una oleada de izquierda, sino algún movimiento que nos puede favorecer, pero en un terreno de dispersión, resignación, dificultoso. Bueno, si es así, hagámonos cargo de esto y adaptemos la militancia a la realidad. Es mucho mejor que algunos intentos de adaptar la realidad a la militancia, que siempre salen mal. Una pregunta a usted que está más en Argentina, bueno, con la estadística de la votación del PTS con la compañera Miriam. Bueno, el trotskismo en Latinoamérica tuvo una oportunidad histórica, fue en Bolivia. ¿Qué diferencia hay con lo de Bolivia del trotskismo a lo que está pasando en Argentina? Me gustaría saber esa respuesta, compañero. Gracias, Mariano. Simplemente compartir la situación de un sector de trabajadoras acá en Chubut, provincia de Chubut, en Patagonia, Argentina, especialmente la docencia, que la semana pasada, en general, la agrupación que se autodenomina Autoconvocados, desbordó la negativa de la patronal estatal a arreglar un salario.
Toda la semana pasada se han manifestado acá en las ciudades de la provincia, que es una provincia territorialmente muy amplia, muy extensa, del Atlántico a la cordillera, como para tener un panorama, son como 700 kilómetros. De distintas ciudades se manifestó esta convocatoria casi espontánea, y por fuera los sindicatos, ¿no? Hay 3 o 4 sindicatos, 3 estatales y 1 privado, correspondiente al sector docente. Bueno, se está luchando por un salario de 1.500 pesos, y actualmente el salario está en 600 pesos, ¿no? El turno, digamos, el cargo. Y bueno, esta es la situación, ¿no? Me parece que era importante ver esta manifestación general de los trabajadores. Y está faltando esto, ¿no? Una conducción que pueda nuclear esto, y que pueda ampliarlo y asociarlo con otras situaciones de otros sectores. Esto se vivió ya en el 2018 y 2019, también con un gobierno peronista, justicialista. Bueno, quizá algunos de ustedes lo conocen, fue Mario Das Neves, digamos, peronista de derecha mal. Y bueno, lo sucedió Arcioni, que era del mismo palo, y grandes movilizaciones, huelgas, especialmente en 2018 se tomó el Ministerio de Educación, Acampe, todo el invierno nos recagamos de frío, custodiando ahí la Casa de Gobierno. Es más, se incendió la Casa de Gobierno. Bueno, fueron años de una lucha intensa, y más o menos el salario, pero se llegó al salario, ¿no? Y ahora volvimos a la misma situación con el gobierno de Torres, que es también del mismo palo, ¿no? Terminó una alianza Unión Cívica Radical Pro, digamos. Y estamos caminando, estamos en el mismo sendero, digamos, y estamos en el salario más bajo de la Argentina en términos de docente. Creo que estamos en el anteúltimo puesto, creo que después sigue San Juan, pero hay provincias que están pagando el salario a 1.500.000, 1.300.000, y acá está a 600.000 pesos. Bueno, ahí hay un programa mínimo que cumplir, ¿no? Y la cosa está heavy, donde la inflación sigue, y acá el costo de vida es mucho más caro o por lo menos los alimentos, especialmente, que generalmente vienen del norte, son más caros que en otros lugares. Así que, bueno, compartir eso, compañeros, y bueno, seguimos en la lucha. Inmediatamente respondo brevemente lo de Ingrid sobre Bolivia, que viene muy a cuento de la situación actual. Entre Bolivia del 52, en el comienzo de los 30 gloriosos años, fin de la sustitución de importaciones por las 2 guerras, con movimientos nacionalistas poderosos nacionalistas burgueses poderosos en Sudamérica, y con un trotskismo claramente inserto y con un papel dirigente en los sindicatos industriales, que eran la columna vertebral de la COP boliviana, y la Argentina actual, luego de 40 años de globalización y neoliberalismo, o sea, de transnacionalización de la economía, sin movimientos nacionalistas burgueses potentes, con ninguna inserción del trotskismo en ningún sindicato, salvo en el SUNA y en una crisis muy profunda. El único punto en común entre estas dos situaciones, el análisis concreto, como se dice, entre el análisis concreto de la situación concreta de Bolivia del 52 y Argentina del 2026, lo único en común es la palabra trotskismo. Y todo lo demás es distinto. O sea, salvo que podemos inferir de trotskismo muchas cosas,
hay un abismo de distancia. Por lo tanto, no. Más cerca de eso estaría la campaña de Zamora en el 87 o en el 91. O sea, una fuerza más o menos estructurada que tiene un candidato reconocido y que tiene repercusión nacional más allá inclusive de la propia inserción estructural del partido. Con la revolución del 52 casi no hay similitudes. Bueno, si se refería al más de Evo, entonces sacó la palabra trotskismo y no hay nada de nada en común. Y sigo un poco más aclarando lo de las notas largas. No creo que haya, la nota, hay un grupo de intelectuales al que nosotros hemos cuestionado mucho su papel de estar siempre flotando sin militancia orgánica y sugiriéndole a los que militan en otros partidos lo que tienen que hacer, que ahora volvió luego de haber sido boludeados como asamblea de intelectuales cuando no pudieron impedir no pudieron ni quisieron impedir que Bregman fuera a tomar mate con Cristina, ahora retornan con un nuevo nombre, o sin nombre, pero le llaman carta abierta, porque hicieron una carta abierta a Miriam Bregman. Y también comienzan con este tipo de planteos raros, que es hacer una lista de situaciones históricas que no tienen nada que ver con el presente. Es una maniobra retórica interesante, porque hacen una lista para decir que no tiene nada que ver. Pero uno podría preguntarse, ¿y entonces por qué arrancamos por ahí? ¿No? ¿Por qué arrancamos llenándole los oídos al que escucha con nombres que nos emocionan, para después decir, bueno, esto no tiene nada que ver, pero nosotros ratificamos, no tiene nada que ver. La situación actual no se parece, ni tiene similitudes ni parentescos con momentos revolucionarios de la historia de la clase obrera. Por eso, en la nota, la parte histórica, quisimos poner la otra parte, la que hoy nos toca a nosotros si queremos militar, la de construir lo que no se va a ver hasta que se vea y que construido, la de hacer eso que no tiene brillo ni renombre, la de hacer una tarea que luego es la base de otras cosas que sí se ven. Entonces, intentamos con esta maniobra retórica. El 1 de mayo, no empezamos por el 1 de mayo, empezamos por lo que había y lo que se hizo antes del 1 de mayo para que alguna vez hubiera 1 de mayo. Porque eso se parece más a nuestra tarea actual. Por algo estamos haciendo un MIT, ¿no? Nos encantaría que en lugar de tener una lista de intervenciones en un MIT, esta sea la lista de oradores de un acto, pero bueno, esto es lo que hay. Ya que estamos acá, un grupo importante de compañeros. Creo, si me ayuda Mariano, que la semana que viene sacamos una nota que tiene mucho que ver con esto, que es militancia socialista o cultura de izquierda. ¿Es así? Sí, es así, y esa O no es una disyunción inclusiva, sino exclusiva. Es decir, o una cosa o la otra. No es que una es sinónimo de la otra. Sí, bien, que quizá en algún aspecto Mati y los que intervinieron respecto a esto, desarrollamos más esta cuestión de qué límites en el sentido, qué características tiene para nosotros la militancia y qué es eso que se llama cultura de izquierda, que es un cálido lugar para vivir, pero no creemos que aporte mucho al socialismo. El día lunes de la semana siguiente tenemos las 19 horas
la segunda charla de un ciclo que llamamos Perspectivas. El ciclo está orientado a tomar un tema y exponer que nuestra perspectiva y la usual del sentido común de izquierda en general están en oposición diamétrica total. La primera fue sobre nuestra opinión sobre la ciencia económica burguesa, y la que viene es sobre el análisis de la situación política de la clase trabajadora. Ahí está. La del 11 de mayo, ¿hay en la clase trabajadora un consenso liberal reaccionario o es una resignación justificada? Reconozco que la encuesta de Bregman me complicó el título, nos cagó el título, porque abandonaron ya el consenso liberal reaccionario, se abandonó de golpe, y ahora tenemos que decir si hay en la clase trabajadora un entusiasmo revolucionario socialista o una resignación justificada. Bueno, pero la charla va a ser sobre la situación en la conciencia de la clase trabajadora. El 25 de mayo, algo de Irán hablaremos, es sobre dos concepciones para pensar la geopolítica, la campista y la socialista. La campista, obviamente, que llamamos brutal. El 8 de junio, un poco un efecto de la polémica que mantuvimos con compañeros seguidores de Íñigo Carrera del SICAR, intelectuales, científicos, eruditos, artistas y militantes. Vamos a tratar de definir cómo consideramos nosotros estas definiciones, de qué manera circulan en el campo de la izquierda, en el sentido común, y cómo los pensamos nosotros. Y el 22 de junio, sobre lo que mueve, o lo que podría mover a las masas, si es el fin de la alienación o la crisis. Martes de la semana que viene, como todos los martes, cada 15 días, 18:30, lectura del Capital, tomo 3, tercer año que venimos realizando la lectura del Capital, y de las cosas un poco más extravagantes, el miércoles de esta semana que empieza, y el viernes. Ricky, perdón, este martes no hay el Capital, es el otro, porque hubo... Sí, la semana que viene quise decir no es la que empieza ahora, sino la que... Y esta semana sí, ¿no? Esta semana está Marx contra Lacan, sí. Y esta semana dos grupos, no son dos grupos que hacen el mismo trabajo, pero son distintos grupos. Miércoles y viernes a las 7 de la mañana, Marx contra Lacan. Bueno, cuando acá empezó a subir Allende por la vía pacífica hacia el socialismo, bueno, la burguesía empezó a orquestar la derrota, a cocinar el golpe militar. La burguesía en Argentina, que Miriam, que un candidato trotskista esté en las encuestas, la burguesía argentina está preocupada de eso. ¿Siente algún cosquillita por ahí? Mira, esa es mi preocupación. Ahora voy a tratar de ser lo más claro posible, porque veo, Ya. no hay ninguna, casi absolutamente ninguna chance de que Miriam Bregman asuste a la burguesía argentina en este momento. Todo puede pasar en el futuro, pero hay unos datos que hay que tener en cuenta. Allende había sido senador nacional, ministro de Salud, había sido candidato con posibilidades de ser presidente en 2 elecciones anteriores hasta que ganó. Estaba apoyado en 2 partidos de masas, el socialista y el comunista, que tenían ya antes de las elecciones el 40% de los votos. Estaba al frente de una corriente que dirigía a los sindicatos efectivamente. Sucedió todo esto en medio de un ascenso general en el continente desatado por la Revolución Cubana y que repercutió en todo el continente en partidos de izquierda que se hacían de masas. ¿Qué tiene que ver esto con la Argentina de hoy? ¿Por qué la burguesía se va a asustar? Porque una encuesta le da el 11% a Bregman.
Allende es producto de otra época, otro momento, otra persona, otro partido y otra trayectoria. La burguesía dice, bueno, si saca 11% tendrán un par de diputados más, ¿cuál es el problema? Una bancada minoritaria más. No sé, hoy es así. No sabemos mañana, pero no nos parece que en lapso de poco tiempo ocurra una inversión total de las condiciones políticas en Argentina. Entonces, esto es lo que hay. Puede ser que sí saque algunos votos, y vuelvo a decir, y si saca votos, habrá gente que la vote, y si la gente que la vota se considera de izquierda y que cree algo más de izquierda, habrá un mejor diálogo con una porción mayor de la población. Y ojalá así sea, porque eso nos permitirá estar menos solos, poder hacer alguna vez un acto en la calle, esa gente presionará para que haya actividades más públicas. Ojalá pase todo esto, pero esto no se parece al Chile del 70. No se parece en nada. De hecho, la maniobra del PTS de llevar la posibilidad de una plaza masiva de trabajadores a el microestadio de Ferro, a encerrarse en un galpón, digamos, a dividir el movimiento, a encerrarse en un galpón con sus propias figuras para lanzar una campaña política, es lo opuesto a la Unidad Popular. Es lo opuesto a la Unidad Popular. Sí, Ricardo. Adelante, Ricardo. No, yo porque iba a hacer alguna pregunta, porque como hablaron sobre el tema de Íñigo Carrera, yo no sé si en el artículo, porque no lo leí el artículo porque ando por ahí andando, pero yo quería hacer una pregunta, porque ellos tienen la caracterización de que el capitalismo argentino es un capitalismo subsidiado, chatarrero, que vive del subsidio de la renta agraria, luego de la deuda externa y en última instancia de apostar los salarios cuando hay que pagar su endeudamiento. Es decir, en esta caracterización que hacen ellos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de coincidencia o no hay coincidencia? Una pregunta que capaz que no viene al tema, disculpen, pero como tocaron ese punto, se me dio por preguntar. Eso. No. Justamente, no tocamos el tema. Anunciamos que hay una charla el lunes, no sé, ahora no recuerdo la fecha, el lunes 11 de junio. Intelectuales. El 8 de junio. Que el 8 de junio tenemos una charla donde vamos a discutir uno de los puntos que tenemos diferencias con ellos, sobre la definición de intelectual, científico, artista, militante, en donde, como merece una obra tan compleja como la de Íñigo Carrera, explicaremos esta profunda diferencia que tenemos con ellos, pero que no es para poderla contar en 5 minutos. Pero ese día vamos a hablar, lo que dijimos de Íñigo Carrera, eso, que tenemos una charla el 8 de junio. Gracias, compas, nos estamos viendo. Hasta pronto. Compañeros, saludos, que terminen bien el 1 de mayo. Salud, compañeros, vamos arriba. Buen día. No duermo. Vamos a seguir en esta línea de discusión, vamos a prepararnos, vamos arriba. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Pajarillo verde, como no quieres que llore, pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, 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 es una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, 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 es una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar.